¡Ey! ¡Qué florido está esto! Esta entrega de Ronversando RD. Una vez más, como todos los fines de semana, estamos por aquí compartiendo con ustedes. Cuénteme, caballero, ¿qué tenemos por aquí el día de hoy? tenemos invitada a la doctora. La doctora Lauri de la Cruz. Lauri de la Cruz estará con nosotros hablando unos cuantos temas exactamente muy interesantes. Dígale, doctora, la doctora Lauri de la Cruz, preséntese usted mismo y dígale qué es lo bueno suyo, dígale. Buenas tardes. Bueno, primero agradecida por la invitación en este espacio, saludando a toda la audiencia que se conecta, ¿verdad?, en cada entrega de este programa. Así es. Mi nombre es Lauri de la Cruz. Yo soy cirujana general con subespecialidad o alta especialidad en cirugía de pie diabético. También tengo una maestría en enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas hipertensión, diabetes, dislipemia, obesidad. Maestría en salud pública, concentración gestión, Bueno. concentración epidemiología y entre otros estudios. Sí, que iremos conociendo en el transcurso de la entrevista, ¿no? Sí, nos ponemos malos de lo que sea, usted no No vamos a poner mal. O llamamos a un médico. Sí. Ya. Sí, Dios, Padre Celestial. sí. Doctora, entonces, usted habló del pie diabético. Sí, así es. Es una de las enfermedades que ahora mismo está causando mucha preocupación en la población, sobre todo en Santo Domingo, con los niños y todo esto. Vamos a hablar un poco sobre esto, de la diabetes, exactamente. Cómo evitar y todo esto llegar a un cuadro preocupante. Bien. En primer lugar, primero, para los que no tienen un conocimiento exhaustivo de lo que es la diabetes, pues les voy a poner un ejemplo sencillo. Ok, vamos. Imagínense que todos nosotros somos un vehículo de motor. Y para nosotros funcionar necesitamos gasolina. Esa gasolina que nosotros, como nosotros haciendo el símil, son los alimentos que nosotros ingerimos, que se transforman en glucosa, que sería ese combustible para poder funcionar. Depende del combustible. Exactamente. En este caso vamos a asumir que es gasolina. Sí. ¿Y que es la glucosa? De la mala, de la buena. Sí. Y dejémoslo en gasolina. la ligada con agua, pues sí, así. Ok, dejémoslo en gasolina. Sí, Entonces, Para no complicar. exactamente. Entonces, tenemos una hormona que se llama insulina, que ella funciona como una seguridad en una puerta. Ella permite la entrada de esa glucosa hacia las células para que esa glucosa pueda entrar y hacer su trabajo dentro de la célula. Bien. Nivelarla. Exactamente. Permitir que ella entre para que esa glucosa, la que necesita el cuerpo, se pueda utilizar como combustible para todos los procesos de funcionamiento dentro de la célula. Ok. Bien. En las personas que tienen diabetes, que es como se llaman los diabéticos, son personas con diabetes que viven con diabetes, tienen un trastorno en esa insulina, ya sea porque no se produce adecuadamente o porque la que tienen disponible no hace su función por diferentes razones. Y a eso es lo que le llamamos diabetes. Esa glucosa se mantiene elevada en la sangre y no entra adecuadamente a las células porque la insulina no funciona bien, o no tenemos disponible. Y ahí es que tienen que venir y ponerse. Exactamente. Todo eso por una mala alimentación. No necesariamente. No necesariamente, vamos a ver. Porque hay diferentes tipos de diabetes dependiendo de qué cause ese daño en ese páncreas, que hay quien produce la insulina, o que no permita que la acción de la insulina se lleve a cabo adecuadamente. Okay. Por ejemplo, hay algunas personas, principalmente los más jovencitos, en los niños, que aquí se da por un problema propio del organismo, donde el organismo, por diferentes razones, ese páncreas deja de funcionar. Bien. No le esté generando. Exactamente, que es lo que llamamos la diabetes tipo 1, que antes eran insulino dependientes porque iban directo a insulina. Bien. Ahora tenemos la diabetes tipo 2, que es la que anteriormente se decía que era de personas más mayores, porque estaba relacionada con la obesidad, con el transcurso de los años, el deterioro de los órganos. Al final terminaban en una diabetes. También tenemos la diabetes gestacional, que ya esa se presenta en mujeres embarazadas, obviamente, entre otros tipos de diabetes que aquí no vamos a profundizar ahí. Okay. Padre Celestial. Sí. Entonces,
usted nos habló sobre el pie diabético. Exacto, entonces el pie diabético es una complicación crónica, o sea, que se da en el transcurso del tiempo de una persona que padece diabetes y que no está adecuadamente controlada. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La glucosa, como ella no debe de permanecer fuera de las células regularmente, ella empieza a ir generando daños en diferentes sistemas del cuerpo. Okay. Daña la sensibilidad, va dañando los nervios, va dañando los nervios también, inervan, válgase la redundancia, los músculos, y esto va produciendo alteraciones en la forma del pie. Lo deforma. Lo va deformando, hay una deformidad propia, se llama dedos en garra, porque hay una, neurosis, ¿no le dicen también? Bueno, sería una neurosis, es Neu- una es- enfermedad de los nervios. Esclerosis. Digo, no, ese No, la esclerosis bueno. es un endurecimiento, pero Qué eso es cosa, una Dios mío. enfermedad Es otra autoinmune. vaina. Qué Déjame cosa. preguntar. Sí, pregunten, por favor. El motivo, yo estaba tratando de hacer mi tareita y estuve chequeando que la sensibilidad se la pierde mayormente en los pies. Ujú. La pierden totalmente. Así es. ¿Qué provoca perder? La sensibilidad. Como le explicaba, esa diabetes aumentada lleva un proceso de glicosilación que va alterando la capa que recubre los nervios y la va a dañar. Wow. Entonces, ese proceso va haciendo que esas fibras nerviosas, que tenemos unos receptores que son los que nos permiten percibir la sensación, el roce, el calor, el frío, el dolor, se va perdiendo esa sensibilidad protectora. Entonces, como yo no puedo percibir que me estoy haciendo daño, pues esa persona que tiene diabetes con ese daño agregado, pues frecuentemente se traumatiza, o sea, tiene, ¿verdad?, golpes a repetición, que sería un trauma, y esto puede llevar a desarrollar ya sea una infección o una herida o una úlcera producto de lo mismo. Sí. Eso también llega a permitir cuando el pie se le va poniendo negro a las personas. Cuando el pie se va poniendo negro por otro mecanismo, que ya es que no llega suficiente sangre a Circulación. esos tejidos. Ok. Exactamente. Sí. En cuanto a la circulación, tenemos una especie de dos tipos. Tenemos una vía que lleva la sangre, que son las arterias, que lleva la sangre con mucho oxígeno y nutrientes, y otra vía que recoge la sangre, que son las venas, que recoge esa sangre ya con menos oxígeno y que viene con los desechos, vamos a decirlo así, de esos tejidos. Cuando la sangre no llega adecuadamente, porque en el caso de la diabetes, por ejemplo, se va a producir también un daño a nivel de esos vasos que son más pequeños, que es la microcirculación. Ay, mío. Entonces, obviamente lo que tenemos más alejado de nuestro corazón son los pies. Y ahí se empiezan a manifestar cambios propios de que no está llegando adecuadamente suficiente sangre. Entonces, ¿cómo se ve? Se pone negro. Imagina que tú tienes una planta, un arbolito, Un árbol. ¿verdad? Un árbol pequeño que tú dejas de echarle agua. Lo primero que se le van a secar son las hojas. Pero el problema no está en las hojas, sino en que tú no le estás echando agua. Si tú arrancas las hojas, como muchas veces sucede, que le ven un dedito negro y le quitan el dedito, al final tú no estás resolviendo el problema. Ujú. Porque tú quitas las hojas, pero el problema de base sigue, que es que tú no le echas agua. Entonces, ¿qué sucede con ese tallo que queda? Se seca también y se pone negro. Por eso es que muchas veces ustedes ven que una persona se le Wow. pone un dedito negro, se Por lo ahí cortan, arranca. después se le pone todo negro otra vez y cortan otra vez, el famoso salchichón o salami. Sí. Se van Porque- yendo por pedazos. Exactamente, por eso es importante. El pie diabético se va a desarrollar por diferentes causas. Puede ser por un problema en la circulación, en la sangre que llega, o puede ser un problema en la sangre que viene, que en este caso se va a ver edema, no un pie negro, sino un pie edematizado. Puede ser por un daño en los nervios, que deforma el pie, e incluso puede llevar a una desarticulación de los huesos, que eso se ve en el pie de Charcot, o puede ser por un trauma. O sea, que usted se puyó, un mal cortado de uñas, un roce de un calzado inadecuado. Los Y zapatos esto entonces se apretados. va a ver con un proceso infeccioso, con un absceso en ese pie. Y ahí arranca todo. Y ahí arranca. O sea, Uy. puede comenzar por cualquiera de esas vías. Sí. Por ende, el tratamiento va a depender o va a estar dirigido, aparte del control de la glicemia,
pues a atacar la causa que originó ese pie. O puede ser una combinación de varios. Wow. Excelente. Bueno, yo Ahora, realmente ¿te has preocupado tú? no estoy preocupado por mí, sino que ya comprendo muchas cosas. Muchas personas muchas que cosas tienen la enfermedad, que están que sufriendo he esto, visto, porque no es fácil. muchas veces he visto que esas personas, el cuello se le comienza a poner negro como un collar, se le hace, es precisamente por un asunto de la glicemia. Pero en ese caso ya propio del pie diabético, un familiar que tuve, una tía materna, le fueron amputando en ese mismo orden. Primero Un una dedo. pierna, después más para arriba de la pierna, la otra pierna. O sea, y es como usted dijo, eh, no se solucionaba el caso porque existía la amputación, pero no había un cuidado. Entonces, al no haber el cuidado, la cosa se seguía complicando porque no hizo nada. O sea, se sanó una parte de lo que estaba grave, pero la base nunca se resolvió y lamentablemente perdimos a la tía precisamente porque no hubo nunca una regulación para que esa glucosa, esas cosas se mantuvieran en los niveles que tenían que estar. Y por eso usted va a ver en nuestro presente que ya niños 12 años, 11 años ya son diabéticos. Y es por un producto, como mencionaba el compañero ahorita, de alimentación. ¿Qué usted cree que debe Bueno, de hacerse? primero aclarar diferentes cosas. Sí, Lo vamos. primero es que esa acantosis nigrans, que es como se llama, La del cuello. médicamente, esa coloración negra que se ve en el cuello, se puede ver en las axilas también. ¿Cómo se llama? Acantosis. 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 No es cocote prieto. No, No, ni Acan. Ni es sobaco prieto. Exactamente. Entonces, esa acantosis primero no se produce por la glucosa, sino que si ustedes ven, generalmente se ven en personas que son obesas o que están en sobrepeso. Ujú. Porque en este caso la insulina, el cuerpo no la reconoce, hay una insensibilidad hacia ella y ella no puede hacer su función. Recuerden que le decía que la insulina, ella lo que hace es que permite la entrada de la glucosa dentro de la célula. Entonces, el cuerpo entiende que no tiene suficiente insulina y forza ese páncreas a producir más insulina. Sí. Entonces, esa acumulación de esa insulina en el cuerpo se va a manifestar con esa acantosis. Eso es un signo de resistencia a la insulina y es un signo que nos está indicando de que si no se controla todo este proceso va a terminar en una probable diabetes. Porque va a llegar un momento en que el cuerpo, ese páncreas, no va a poder seguir compensando esa sobreproducción que tiene y va a terminar con una deficiencia total de insulina que te va a llevar al final a una diabetes. Y yo que pensaba que el páncreas no servía para nada. No, claro, Porque claro. yo lo Eso veía, está ahí por algo, yo lo veía en la clase de natural en la escuela, yo veía que ponían todo el aparato digestivo, ¿no? Y el páncreas como una hojita, igual, ¿y para qué sirve eso? Pero Bueno, sí. No, el páncreas es importante porque es el que nos ayuda a regular todo ese proceso Sí. de glucosa e insulina y también nos ayuda a digerir las grasas, proteínas y demás. Pero bueno, esa es otra clase. Entonces, en cuanto a la otra parte que estábamos hablando de el tema de las amputaciones que se producen, ¿verdad que sí? Muchas veces es como le explicaba ahorita, si la causa de ese pie diabético es por un problema de la sangre que no está llegando adecuadamente a esos tejidos, si yo quito ese dedito negro o esos dedos negros y no hago una compensación o destapo esa arteria, para que me entiendan, para volver Una otra vez que cura. haya un flujo adecuado de que llegue esa sangre, pues le voy a exigir a ese tejido que va ahora a sanar más, le voy a demandar más sangre que no tengo y obviamente si no me llega sangre, pues el tejido se va a infectar porque cuando el tejido empieza a morirse, pues se sobreinfecta de bacterias. Claro. Entonces ahí se complica el asunto y hay que seguir amputando hacia más arriba. Entonces, Padre amado. en esos casos, lo primero es optar por un proceso de revascularización por cirugía vascular y luego proceder a la amputación de ese dedito. Ok, en esa misma línea. En ese caso. En esa misma línea, doctora. Yo veo que mayormente se amputan miembros de los pies, de las piernas. Pero yo he visto pocos casos que le amputan los dedos de la mano a las personas. Lo que pasa es que las manos son más nobles. Al igual que el pie diabético existe la mano diabética. Pero la mano tiene es más noble en cuanto a la cicatrización. Está mucho, obviamente, si yo
reflejo, por ejemplo, a la distancia de mi corazón a mis manos con respecto a mis pies, pues es menor. Y generalmente tenemos como que vías alternas que nos permiten que llegue esa irrigación, esa sangre a través de diferentes puentes, por llamarlo así, entre una arteria y otra que van a ser colaterales, arterias colaterales, que nos van a permitir suplir el flujo hacia las manos con mayor facilidad que hacia las piernas. Por eso generalmente, aunque las manos tienden a complicarse también y a haber amputación de los dedos o de la mano, generalmente en un diabético bien controlado, con una buena atención médica oportuna y pertinente, le va mucho mejor que en el pie. Aunque nosotros tenemos tasas de curación o de mejoría más bien de pie diabético muy buenas. Otra cosa, ¿cómo nosotros podemos, no puede ser que sea hereditario, o cómo podemos prevenir que llegar a ese tema de la diabetes? Bueno, como todas las enfermedades, nosotros tenemos una carga genética que nos predispone a desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, su mamá es diabética, usted tiene esa carga genética. Con esa mochila. Bueno, es que Es hereditario. O la madre tratar de ponerte una dieta o una alimentación que no sea tan cargada. Me imagino. hay una predisposición ya genética a desarrollar la enfermedad. Eso no quiere decir que porque ella sea diabética usted va a ser diabético. No, hay una predisposición. ¿De qué va a depender cuándo se manifieste? De la carga genética con la que tú vengas y que te haya transmitido ese padre, ya sea la madre o el padre. ¿Verdad? Esa carga familiar. Ahora bien, si ya yo sé que yo tengo la predisposición a desarrollar una diabetes, entonces ahí yo voy a empezar a cuidar todo lo que yo puedo modificar, que se llaman factores modificables, que me van a permitir evitar llegar a desarrollar la diabetes. Entonces yo voy a empezar a controlar mi alimentación, a tener una vida menos sedentaria, a incluir el ejercicio y a tomar esas medidas que me van a ayudar a no desarrollar un sobrepeso, por ejemplo, para terminar en una diabetes o una obesidad. Cayendo en eso. Porque ya las cosas que yo no puedo modificar, como la edad, pues no la puedo modificar, yo no puedo cambiar mi edad. Con eso no puede nadie. Eso pasa factura. Eso es así. Doctora, pero entonces, el paciente que ya no hubo una forma de que se cuidara para evitar la amputación, ese paciente que va para amputación, entiendo yo que tiene que pasar por un psicólogo. Obviamente. La familia tiene que ser también orientada al respecto. Sí. Y el post quirúrgico, que debe ser también otro tipo de charla, digamos así, de terapia con ese paciente que va a recibir una amputación. Es así. Así es. De hecho, la diabetes es una enfermedad que debe de manejarse de manera integral. Porque como les estaba explicando, por ejemplo, nosotros no solamente tenemos vasos sanguíneos y nervios en las piernas, tenemos vasos sanguíneos y nervios en los riñones y tenemos vasos sanguíneos y en todo nuestro cuerpo. Todo el cuerpo. Entonces, una de las causas que pueden llevar dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes está la retinopatía, que es el daño en la visión, y la nefropatía. Pero también tengo trastornos cardíacos y trastornos en mi sistema digestivo. Porque yo tengo nervios y vasos sanguíneos en todo mi cuerpo, ¿verdad que sí? Entonces, la diabetes, lo ideal es que inmediatamente usted ha sido diagnosticado con diabetes, empiece a tener esos seguimientos por todos los especialistas, porque hay cambios tempranos que me pueden ayudar a evitar desarrollar una nefropatía y terminar en una diálisis, por ejemplo, o una retinopatía y terminar perdiendo la visión totalmente. Sí, es muy común que la gente va perdiendo la vista. Eso por ahí. El tema del azúcar, la diabetes. También tenemos que ver que de manera como le estoy mencionando, obviamente esos especialistas que intervienen en esas áreas, es bueno que tengan su evaluación por lo menos una vez al año, aunque usted no tenga un daño propiamente. O sea, interviene en el manejo de un paciente diabético el diabetólogo, el oftalmólogo, el nefrólogo, el gastroenterólogo. Tenemos el psicólogo no solamente cuando vaya a llegar a la amputación, desde el diagnóstico, porque muchas veces el paciente se resiste y te dice, no, a mí nada más me sube el azúcar porque es emocional. Sí. Yo no soy diabético. ¿Y O sea, cuál hay es una eso? resistencia. ¿Cómo emocional? Hay una resistencia primero a aceptar que yo tengo la enfermedad. Y si yo no tengo la enfermedad, no tengo que cuidarme. El ser humano es así. Entonces, No, el dominicano más bien. exactamente, pero también
la orientación a la familia. ¿Por qué? Porque aunque yo quiera implementar cambios, por ejemplo, en mi alimentación, para no tener sobrepeso, pero entonces yo estoy a dieta, pero mi familia come pizza al lado de mí. O come Dígame usted. Y fritura, Exacto. Entonces, Orejita. muchas veces, aunque yo quiera hacer cambios, implementar hábitos saludables, mi entorno no me ayuda. No me Entonces, ayuda. Entonces, esa orientación familiar es importante. Y mucho más ese apoyo psicológico ya cuando hay una lesión, donde el paciente entiende, se me enfermó un pie, me van a amputar, ya no voy a servir para nada. Mira. Ya no voy a ser funcional en la sociedad. Eso te trabaja. Entonces, ese estigma hay que irlo cambiando, hay que ir integrando. También interviene el cirujano vascular, obviamente, los cirujanos de pie diabéticos, en fin, los fisiatras, que es bastante importante, porque otra cosa que ocurre es que a veces el paciente tiene una lesión en un pie y deja ese pie tieso ahí. Entonces, al final tiene el pie, pero es la limitación funcional es bastante y es porque no se da una no lo continuidad. ejercita. Exactamente. Doctora, vamos a explicar a la gente y a mí también. Okay. Necesito saber el tema, ¿cuál es más perjudicial? Como decimos, la alta, la bajita. De la presión. Del azúcar. Sí, del azúcar. El hombre se preparó, ¿eh? Sabe que tenemos un tema dámele un chicle, dámele una meta. Sí, el bebé wiki, que el wiki lo mantiene. Que la baja. Sí. Bueno, si hablamos de manera rápida, aguda, la peor sería la bajita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted se pasa el día entero sin comer, su cuerpo agota las reservas de glucosa que tiene ahí. Escúchame, doctora. Una vez yo montaba bicicleta y varias veces, ya varios kilómetros encendidos, hubo que recogerme varias veces. Nos parábamos en los sitios como a descansar y había un momento que desmayado. Bajaba un bolón, chocolate. ¿A ti? Y eso, sí. ¿Pero tú eres prediabético? No, pero me pasaba. Decían que se le bajó el azúcar, fue. A mí me pasaba eso, pero me daban romo. Un bolón, chocolate, y al ratico, Superman, tú eras otra vez. Tú eras Superman otra vez dando pedales. Vuelve otra vez a... Sí, real. Continúe. Recuerde que comencé al principio, iniciamos hablando acerca de que la glucosa era ese combustible de primera mano que tenían nuestras células para funcionar, ¿verdad? Nuestro cuerpo, cuando usted come, utiliza una parte de esa glucosa y la otra la almacena, la guarda. Cuando tú tienes el día entero sin comer, nuestro cuerpo toma esa glucosa que está guardada, que está reservada, y la vuelve en otra forma, y la vuelve otra vez glucosa para poder utilizarla como energía. Como los camellos. Más o menos. Una vaina más o menos parecida. Entonces, ¿qué sucede? En el caso del ejercicio físico intenso, porque por ejemplo, tú me estás hablando cuando estabas haciendo una actividad física intensa como es el ciclismo, tus reservas de glucógeno, que así es como se llama, a nivel muscular y hepático, se agotan más rápido porque tú estás usando más energía. Entonces, en ese momento se te acaban esas reservas y no le da tiempo al cuerpo de compensar a través de otro tipo de, vamos a decir, de sustrato o de otra molécula para volver la glucosa, que sería, por ejemplo, tomar las proteínas o tomar las grasas, porque ya esos procesos se activan en más días, un proceso fisiológico de adaptación de más largo tiempo. Pero en un corto plazo, como sería en este, pues se agota la reserva y por eso tú sientes la bajada de la glicemia, y cuando te dan un bolón, que es azúcar pura, pues obviamente suben esos niveles de glucosa. Por eso tú te sientes otra vez que reviviste. No, allá arriba, mira. Exacto. Por eso es una hipoglicemia severa, baja todo, o sea, inactiva prácticamente todos los sistemas. Por eso, de manera aguda, es más complicado. La hipoglicemia, de hecho, es una de las complicaciones más temidas en un paciente que está utilizando insulina. Por eso se le hace tanta conciencia en cuanto al manejo y la educación de cómo se va a administrar esa insulina y llevar su registro de su glucosa y de la insulina que se pone para tú poder calcular. De hecho, ya se utilizan sensores donde tú te pones un sensor en el brazo y simplemente con tu teléfono tú vas midiendo tus niveles de glucosa y de ahí tú determinas si necesitas o no la medicación para evitar una hipoglicemia. Ahora bien, ya para largo plazo,
pues el azúcar, mantenerla elevada constantemente va a llevar a que se dañen los nervios, a que se dañen los vasos sanguíneos, Sí. a que haya una respuesta incorrecta o inadecuada de tu sistema inmunológico. Por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos, hay una serie de células que se dirigen a esa herida para contener el daño, producen una inflamación normal, limpian esa herida y promueven el proceso de sanación La máquina o perfecta. cicatrización. En el caso de las personas que son diabéticas, que no están controladas, esos niveles elevados de glucosa altera toda esa población celular. Por eso es que ustedes ven que dicen que los diabéticos no cicatrizan adecuadamente. El diabético sí cicatriza adecuadamente cuando está controlado. Cuando Ahora, está llevando... cuando está descompensado es que se dificulta la cicatrización. El diabético que está en dieta, que además de que te lleva su dieta, Y que no coma pan. no, pero lo que pasa es que el pan, al pan, al ser un carbohidrato, se convierte en azúcar. Ujú. O sea, por eso El que arroz. Glucosa. es en glucosa, que es azúcar. O sea, Es por un eso te azúcar, dicen que cuando tú vas al médico, que te nota que tú tienes la glucosa alta. Alta. Entonces dice, no, suspéndeme las harinas. Cuando te dicen las harinas, porque tú comes harina en una funda, así, no, pero tú te metes 6 pedazos de pizza, Un 4 puré, hamburgues, de papa. 2 libras de yuca con bacalao guisado, como le gusta a ella. Cuatro de batatica. Exacto. 4 empanadas completas, eso te va a alterar la glucosa obligado. El problema no está en el alimento, sino en la cantidad del alimento. Ujú. Porque no es, obviamente no es lo mismo un diabético que no está compensado, que está descompensado con los niveles de glicemia en 400, 500. La dieta en esa persona debe de ser más restrictiva, obviamente en el caso de los azúcares refinados, de las harinas, de los dulces, que comparado con un diabético que está compensado y que está controlado en su Claro, enfermedad. que está llevando Porque no lo- es que no puede comer pan o no puede comer arroz, es la cantidad que De, tú debes No, de comer. como la yo- forma que tú lo como yo le digo a ellos que- 8 panes. Exacto, si tú te vas a comer 2 caldos de pizza, arroz. si tú vas a comerte una pizza, pues cómete 2 pedazos. 2 O pedazos. uno. O uno. Pero ¿por qué hay que comerse una mediana entera? para probar. Para ver, no, porque eso es para ver en lo que llega a la que tú pediste. 3 Tú cajas metes- para 2 personas. Pues, así no. Entonces, eso es lo que yo le digo a esta gente. Bueno, ellos no se llevan de mí, yo le he hablado de todas formas. Se te nota que tú estás Sí, llevándolo todo Pero ¿por qué? dentro de ti. Si con 2 empanadas tú estás bien, ¿por qué fríes 6? Imagínate. Pero eso, ve así. Esto era otra cosa. Ok, otra inquietud. Oye, el hombre está fajado. ¿no? Porque Por eso. muchas mujeres están usando medicamentos de las personas diabéticas para rebajar. No es que esos medicamentos son para personas diabéticas. Los GLP-1, que son medicamentos a lo que te refieres, los Zempic, la seraglutide, El GLP Ese, era que los- tenía el... Es un GLP. Ah, bueno. son medicamentos que van a ayudar con la pérdida de peso en los pacientes con diabetes tipo 2. Y al tú perder peso y tener menos grasa acumulada, vas a mejorar la sensibilidad a la insulina. Lo que pasa es que como efecto dentro de ese medicamento te inhibe el apetito y hace que el vaciado gástrico sea más lento, y si tú comes menos, Sí, pero las personas que están haciendo, que están practicando eso, no tiene un Efecto secundario. efecto secundario, un rebote. obviamente, primero dependiendo, hay diferentes efectos, como por ejemplo la sensación de plenitud gástrica, el reflujo gastroesofágico, tú sientes como ese reflujo. El porque reflujo es repetir. exacto, porque el estómago se mantiene lleno por más tiempo. Bien. Pero también hay otras personas que manifiestan migraña, náuseas, entre otros síntomas secundarios que son propios de esos fármacos. No todo el mundo le pasa, pero algunas personas sí lo manifiestan. Todos los Ahora cuerpos bien, son iguales. Todos esos efectos que tú utilizas a través de un medicamento, sea en pastilla o sea por inyección, cuando cesa el efecto de ese medicamento, pues obviamente tu sistema vuelve otra vez a activar esa sensación de hambre, porque no fue algo permanente, es algo transitorio mientras tú estás bajo el efecto del O sea, medicamento. usted me dice a mí que si yo lo quiero usar, yo lo puedo usar. Bueno, lo ideal es que primero tú vayas a una consulta médica especializada, Sí, te porque tú no eres médico. evalúes. Tú eres médico para recetarlo tú mismo. No, porque a Porque lo loco no no, te a lo puedo- loco no va a ser. Bueno, Yo tengo pues que- tienes que ir al No estoy en médico. chiste, estate tranquilo. Evalúes, y esos fármacos se utilizan como apoyo con la terapia nutricional. No es que tú te vas a inyectar y vas a rebajar por alto. Exacto. Eso va acompañado de un programa de dieta y ejercicio y el seguimiento, ¿verdad?, del médico que te lo está indicando, ya sea el diabetólogo o un nutricionista
con su correcta preparación El y saco de mujeres que se certificación. están poniendo Ah, así, no. Tiene que tener ¿Cuántos, cuidado. ¿Cuántos son? Toma, dámelo. Tú sabes que el dominicano Y se lo van inventa. ajustando El así. dominicano inventa. Automedicando y Se buscando están la forma. automedicando muchas mujeres. Y mayormente las mujeres que llevan ese problema, mayormente. No, para que tú Pero sabes No, que- hay muchos preocupado. hombres No, hay muchas también mujeres, que pues. están Hay buscando hombres. estética, No, claro. Yo no me preocupaba, es porque si no, la que escucho hablando Lo hablan es a las como... mujeres. Sí. O sea, yo no he escuchado hombres diciendo que están usando ese procedimiento. No, yo sí he escuchado un par de gente, pero sí hay que obligar al médico porque nadie responde igual. No, pero claro, todos los cuerpos son diferentes. Todos los cuerpos son diferentes y nadie responde igual. No, y el caso de generalmente esas, no voy a encasillarme en un género, pero esas personas que generalmente lo utilizan de manera autoinfligida, ¿verdad? O automedicada, es por buscando un fin estético, no un fin médico, de Así mismo. mejorar su condición Cuando- médica. Buscando embromarse por Entonces, otro hay lado. Porque sabes que Sí. cuando se sienten un chicho de más, ay, este chicho, y de una vez se meten 6 inyecciones. Sin saber y sin nada, Sí, porque hombre. a fulana le probó. Lo que queremos orientar a esas mujeres y a esos hombres Exactamente. para que no vayan a cometer. Sí, ¿no? Pero Una cuestión. si realmente tú no llevas, la idea es la vía más difícil, pero es implementar los cambios de hábitos. El problema de nosotros como seres humanos es que no queremos ir todo a los extremos. Ujú. O sea, para tú Y empezar a a lo hacer rápido. cambios de hábitos, tú no tienes que cambiar toda tu alimentación de golpe. Tú puedes comenzar una semana, voy a dejar la soda. Otra semana voy a ir bajando las harinas. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ya un patrón de alimentación ya establecido, donde tú tienes tu vida entera comiendo arroz con habichuelas y espagueti, Es tú no duro. lo vas a cambiar, ¿verdad? En una semana. No sé dónde por- pega eso. Bueno, eso no pero eso- pega en ningún No, lado. pero no la pega, gente pero lo- llena. Pero Que se no lo pega, come. pero Bien. harta. Arroz. Él no pega, pero es harto. Pero bueno, Yo lo comí bastante. Sí, sí, sí. Claro. Me espagueti. Oh. exacto, con su arroz y su espagueti. Eso Me gusta. Le Eso es Y me gusta. agradable. Me gusta. Entonces, el detalle está en que si tú estás acostumbrado a comerte 6 panes, 6 empanadas, Wow. una caja de Vuelve pizza, y dilo otra vez. ¿Cómo lo dijiste, por favor? 6 panes. No, como ya lo dijo. No, porque estamos claros. Estamos claros. Yo en estos días visité al nutriólogo. ¿Para Porque qué? me sentía que estaba sobrepeso. Yo quiero rebajar un poco. Entonces me dijo, tú tienes que hacer mucho cardio. Digo, ¿estamos de acuerdo? Fui al mercado, compré 8 libres pecho y se lo llevé a la esposa mía. Dame cardio hoy. no Caldo, es eso es cardio, caldo. no es caldo, es cardio. Ah, pues yo entendí mal porque duré 2 semanas y tenía la barriga Comiendo grande. de No, pecho, no, de no, pecho con arroz. Yo entendí otra cosa, fue por eso. Pero ahora para cerrar con esta entrevista, esta preguntita que me escribieron por el WhatsApp. Y contrale, espérate. Esta preguntita. ¿Por qué? Porque se dice, pues yo no sé, Eso. yo que voy por ahí. el Yo diabético, voy por ahí. el paciente diabético masculino, sufre como que... Yo iba En por el ahí. lanzamiento, como que va perdiendo la como fuerza. que- ¿Tú me entiendes? Que pierde la fuerza. Sí, como que... La curva se le Exacto. le abre. Le da brega Sí, como que no podemos... Como levantar. Que, guau. el Mantener la erección. Ah, Sí. eso. Ok, Es ya. tan difícil de decir. Sí, Bueno, entiendo, pero- están metidos en miedo. Pues Claro. yo le iba a decir. Ok. Bueno, como hemos estado explicando en el transcurso de esta transmisión, hay una alteración en la función de los vasos sanguíneos y muchas veces la diabetes se acompaña también de hipertensión, que se utilizan fármacos para bajar esa presión. Sucede que la erección masculina depende mucho del flujo de sangre que llega hacia el pene. Entonces, si yo tengo un trastorno en los vasos sanguíneos que no me permite que me llegue un flujo adecuado, Obstruido. ya sea por daño por algún proceso obstructivo en esos vasos sanguíneos o porque estoy bajo una medicación que necesito mantener los niveles tensionales bajos, pues obviamente la cantidad de sangre no va a ser suficiente para mantener una erección durante la relación sexual completa. La curva se te abre. Sí. Exacto. Sin quea. Sí. Exacto. Hay un single, porque saben que hay pacientes que con todo y pitufármaco no hay forma. Oye, O sea, doctor, pitufármacos son estos medicamentos de utilizados ayuda. para la disfunción eréctil, pero ni así. O sea, Entonces, el que sufre Es que si tú tienes... y brega con eso, no hay no manera. hay forma. Sí, no, pero eso, por No se eso puede es que hay que Eso y una prevenirlo. pirina es lo mismo.
Exactamente. Por eso es que, pero recuerda, o sea, si tú al final estás tomando fármacos para mantener los niveles tensionales bajos y por otro lado te estás tomando fármacos que se Matando. supone que deben de subir, ¿verdad? Para que llegue más sangre, entonces al final tú no estás haciendo nada porque uno está Luchando contra el una otro. batalla. exactamente inhibiendo el efecto del otro. Entonces, pero también hay que ver los problemas de base que hay a nivel cardíaco, porque muchas veces se toman el pitufármaco y lo encuentran tieso en la cabaña. Ya. Seco. Entonces, Con las 4 gomas para arriba. Es duro, es duro. Bueno, es fuerte. Mis amigos que nos están viendo, oiga, escúchenme. Les Pauli. habla el teacher que nunca los ha engañado. Nunca te ha Escúchenme. mentido. Si usted tiene que preguntar algo a la doctora, usted lo va a escribir en los comentarios ahí abajo. Porque ella vuelve, porque ella vino hoy primera vez. Sí. Bueno, ella tiene que volver otra vez porque Claro. esto no se queda así. No, y con la sonografía nueva también. Sí. No, La escenografía próximamente, que viene, sí, próximamente conversando con nuevos set. Así mismo. Nuevos set. Gracias a nuestros No, patrocinadores. nuestros patrocinadores, Claro, que siempre nos ha claro que ayudado. sí, el público que siempre nos apoya. Pero en la próxima oportunidad que la doctora de la Cruz nos va a visitar, entonces las preguntas que ustedes nos hagan en los comentarios, se las vamos a guardar a ella para que nos las responda tan magistralmente como lo ha hecho hasta ahora. Nada, Doctora, Bueno, despídase. muchas gracias por la atención. Espero que las explicaciones hayan sido lo suficientemente claras para que se vayan con más respuestas que dudas. Y para cualquier duda que tengan, pues... Sí, las que nos preguntas escriban las ahí. pueden dejar en los Claro, comentarios. doctora, ¿y dónde la gente puede encontrarla a usted si quiere ir donde Sí. usted atenderse? ¿Dónde? Nos encontramos actualmente en Punto Quirúrgico, que está ahí en Gascue. Y para los maestros estamos en SEMA. En SEMA. en Pero SEMA yo- Santo SEMA. Domingo. pues yo voy para allá, porque a mí me dejaron mi seguro. Yo me pensioné No, de maestro. ya, y me pero dejaron ahorita seguro. te lo quito. Exacto. Por eso Y que- también- por eso que le pasan las cosas. No, Nos voy para allá, pueden- voy para allá. Nos pueden encontrar también en San Cristóbal, en la Clínica Medosa, con el doctor Iván Joe Vladimir Balbuena. Estamos Y abarcando, en- estamos Eh, abarcando todo el territorio De extremo a nacional. extremo, de extremo a extremo. No, Así pues es. muchísimas gracias, doctora, y a toda la gente que nos está viendo. Y recuerden que Suscríbase. RD, suscríbase, haga clic en la campanita y nos vemos en una próxima entrega de Conversando. ¡Conversando!